que estén teniendo un bendecido domingo, Día del Señor, y que ya desde temprano el Señor nos esté hablando, ministrando nuestros corazones, hermanos. Creo que la mayor bendición que podemos recibir en un día es que el Señor nos hable, que el Señor siga ministrando el corazón de cada uno de nosotros, instruyéndonos. Eso ya de sí te dice que Dios está ahí y, y qué mayor bendición que Dios esté, que Dios esté. Aún a veces reprendiéndonos, pero que esté. Porque si no nos reprendiera, hermanos, ahí seguiríamos caminando por el camino del error, de la equivocación o aún de nuestra propia carne, como hemos estado hablando, ¿no? Dejando que el viejo hombre tome posición, ocasión, y, y no debe ser así. Vamos a continuar, hermanos. Recuerdan que la semana pasada les dije que hoy estaríamos hablando la segunda parte del versículo que estudiamos de Efesios 4, donde el Señor nos habló la semana pasada acerca de despojarnos del viejo hombre. Y yo les decía que el tema no queda ahí, eso solamente es una parte, porque despojarnos del viejo hombre sin vestirnos del nuevo no es la obra de Cristo, no es lo que Él quiere hacer. La obra completa es despojarnos y revestirnos del nuevo hombre. Y el día de hoy vamos a terminar esta enseñanza hablando acerca de lo que Dios nos quiere decir acerca de revestirnos del nuevo hombre. Creo que ya al haber estudiado lo que significa el despojarnos del viejo, y explicábamos ahorita como introducción, yo le voy a dar un recordatorio de lo que hablamos, los puntos importantes, pero hablábamos acerca de qué es despojarnos, así como si nos despojáramos de una ropa vieja o ropa sucia. Bueno, pues el vestirnos del nuevo hombre nos da a entender que no podemos quedarnos desnudos. Tenemos que vestirnos ahora del nuevo hombre según Dios, según su justicia y su santidad. Algo importante, hermanos, a todos, algo importante que quiero mencionar. Estas enseñanzas principalmente tienen el objetivo, o más bien tienen el objetivo principalmente de que nosotros hagamos un hábito de escudriñarnos a nosotros mismos primeramente, principalmente. No es como para que tú tengas elementos y herramientas para estar vigilando la vida de tus hermanos, principalmente. Y estar así como que, mira, justo lo que decía el pastor, ¿eh? Justo lo que decía, mira, ahí está. No es principalmente para eso. Recordarás aquella enseñanza de nuestro Maestro y Señor Jesús, cuando habló acerca de, y tú que miras la paja del ojo de tu hermano y no terminas de ver la viga que hay en tu ojo. Hermanos, esta figura que el Señor nos pone de la paja y la viga es muy importante. Es muy importante. Porque tiene un simbolismo y porque tiene un propósito. Cuando el Señor Jesús habla de la paja, y la paja es pequeña, o sea, si tú comparas el tamaño, el grosor, las dimensiones de una paja y las comparas con una viga, ¿verdad que no es lo mismo? Para nada, ¿no? Una viga, ¿qué es una viga? Bueno, imagínate uno de esos troncones que ponen en las vías del tren. Eso es una viga. Y una paja, pues por muy grande que la encuentres, bueno, los que han visto las pacas de paja o han visto la paja de avena, por ejemplo, o la paja de trigo, pues no son tan grandes, ¿no? Y además son delgaditas. Bueno, eso tiene un propósito.
El Señor Jesús nos estaba diciendo y nos estaba enseñando, enfatizando que cuando se trate de mirar las faltas de tu hermano, las mires así, pero que cuando mires las faltas tuyas, las mires así. Tú que miras la paja del ojo de tu hermano, no las veas como más importantes, sus faltas no las veas como más importantes que estar considerando las tuyas propias. Y es que tenemos que ser una cultura, hermanos, de estar cuidando nuestra vida, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra alma. Y estas enseñanzas tienen ese propósito, de que cuides tu vida, de que cuides tu alma, de que cuides tu corazón. Y sí, en ese amor de hermanos, en esa hermandad, en esa familia que somos en Cristo, pues sí, cuidarnos unos a otros, pero no como la actitud del policía, ¿no? O la actitud del supervisor, del vigilante que nomás está viendo a ver en qué se va a equivocar el otro. Principalmente es para nosotros, hermanos, de manera personal. Principalmente para nosotros, cada uno, de manera personal. Que estemos cuidando la viga de nuestro ojo y no darle más importancia que eso a la paja del ojo de nuestro hermano. Ya habrá ocasión de hablar de eso, de cómo debemos y podemos cuidarnos en hermandad, en familia, cuidarnos de eso, pero definitivamente no es lo mismo. Y todo esto que hemos estado hablando y que el Señor nos ha estado enseñando y ayudando a recordar es para que cada uno de nosotros de manera personal cultivemos nuestra vida con Dios, cultivemos la vida piadosa, cultivemos la santidad, nosotros primeramente. Y cuando veamos a algún hermano pecar y algún hermano caer, hay formas y maneras que la Escritura nos enseña que podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo, pero hay formas y maneras. ¿Sí, hermanos? Bien, vamos a orar. Señor, te agradecemos la oportunidad de estar aquí juntos, reunidos en tu nombre, Señor, para alabarte, bendecirte, agradecerte todo lo bueno que tú eres con nosotros, lo bueno que tú nos das, tus bondades y tus bendiciones. Si algo hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón, es que nos ayudes a ser agradecidos y podamos mirar en cada situación tu buena mano y el amor que tú nos tienes. Ayúdanos hoy, Señor, con tu palabra, enséñanos, síguenos enseñando, síguenos ayudando, sigue moldeando en nosotros, Señor, lo que tú quieres. Dame tu gracia, Señor, para poder compartir y explicar estos pasajes de acuerdo a lo que tú quieres y no de acuerdo a lo que yo pienso como humano. Que sea tu palabra albergándose en el corazón de cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a manera de introducción y como es introducción, y después de esto tenemos la celebración de la Santa Cena, la Cena del Señor. Entonces voy a tratar de ser rápido con esto, la introducción solamente como recordatorio, y la enseñanza que vamos a tener nos va a encaminar precisamente al momento que tendremos el día de hoy como iglesia, como membresía, como congregación, como familia en Cristo, que es la celebración de la Cena del Señor. Estudiamos Efesios capítulo 4. Acompáñame tu Biblia, por favor. Efesios capítulo 4, a partir del verso número 22, y le estaremos dando lectura a 3 pasajes de manera inicial, versículo 22, versículo 23 y versículo 24. Efesios capítulo 4, verso 22, en tu Biblia, por favor. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Decíamos que el apóstol Pablo está haciendo referencia a la pasada manera de vivir antes de Cristo, a la manera de vivir antes de Cristo, antes de venir a Cristo,
Había una vida que estaba viciada conforme a los deseos engañosos. Y Él nos está exhortando a despojarnos. Y este verbo de despojarnos está en un presente continuo. Esto es algo que el creyente tiene que estar continuamente. Yo le decía, es para el creyente. Pablo le está hablando a los cristianos de la iglesia de Éfeso, a los cristianos de la iglesia de Éfeso y a nosotros también nos dice que de manera continua y constante debemos estarnos despojando del viejo hombre porque está viciado. El verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Recuerdas la enseñanza de tus pensamientos generan emociones, sentimientos, y eso te lleva a tomar decisiones para tus acciones? Y entonces, en ese asunto de haber aprendido vicios, una pasada manera de vivir viciada conforme a los deseos engañosos, que es importante que renovemos si es que nosotros queremos despojarnos del viejo hombre, pensamientos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y entonces esos pensamientos renovados nos llevarán a vestirnos del nuevo hombre, verso 24, y vestidos del nuevo hombre. ¿Dónde aprendemos nosotros, hermanos, qué es el nuevo hombre? ¿Dónde lo aprendemos? En la palabra de Dios. Es en la Biblia donde nosotros aprendemos quién es, qué es, cómo vive, cómo se conforma el nuevo hombre y cómo es eso de vestirnos del nuevo hombre. Todo está aquí en la palabra de Dios. Porque dice que es un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Recuerda que hemos estado enfatizando, diciendo, recordando que el hecho de venir a Cristo, el hecho de ser cristianos, no tiene absolutamente nada que ver con un cambio de religión. No es antes iba yo allá a aquellos y ahora ya vengo acá. No es, eso no es. Ser creyente, ser cristiano, dice aquí claramente, es alguien, es un nuevo hombre creado según Dios. Por lo tanto, es una obra sobrenatural, porque solamente Dios puede crear a ese nuevo hombre. Y eso también nos da la pauta, hermanos, para aquellos que están iniciando en su caminar en Cristo. Tiene que haber una nueva vida que hace 8 días lo explicábamos. Es un proceso, el Señor va renovando, va cambiando, nos va transformando, es un proceso, el proceso de santificación, pero tiene que haber eso. Algunos más rápido, algunos más lentos, pero tiene que haber eso. Algunos de una manera, otros de otra. Dios obra de manera diferente en todos nosotros. El punto es, pero tiene que haber un avance en ese nuevo hombre que es creado según Dios, y tiene que haber avances en ese aspecto de la vida de la justicia en Cristo. Número uno, es una persona que ha entendido cuál es la justicia de Dios a través de Cristo. ¿Alguien sabe y me podría decir, perdón, así rápidamente, qué es eso de la justicia en Cristo? Porque la Biblia habla mucho acerca de la justicia de Dios. Y un aspecto de la justicia de Dios, debemos tener cuidado con eso. Hace ratito que el hermano dio la introducción, él decía que en la cena del Señor nosotros recordamos también la venida de Jesús, y eso debería de alegrarnos. Bueno, a algunos les dará mucha alegría que Cristo regrese, pero a la gran mayoría no. A la gran mayoría no quieren que Cristo regrese, no desean que Cristo regrese, y es más, no lo quieren. La razón es simple, porque a ellos los viene a juzgar. Porque a ellos los viene a juzgar. Al inconverso, cuando regrese Cristo, vendrá con espada desenvainada para juzgarlos. Y ya no habrá más oportunidad. Ya no habrá más oportunidad. La oportunidad es hoy. Hoy.
Entonces sí, habrá mucha gente, habremos muchos alegrados, contentos, bendecidos, deseosos de que el Señor regrese, pero habrá otros llenos de terror, porque el Señor regresa y regresa a juzgar. Le decía yo, y mejor le preguntaba, pero mejor yo se lo digo para no aturarme más. La justicia según Cristo, la justicia en Cristo es precisamente que ahora la justicia de Dios, esa a la que hay que tenerle miedo, fue ejecutada en Cristo Jesús. Y aquellas personas que a través de la fe entreguen sus vidas en arrepentimiento y obediencia, creyendo que Jesús llevó sus culpas, sus faltas y recibió el castigo de la justicia de Dios, ahora pueden ser justificados. Esa es la justicia que es en Cristo Jesús. Dios aplicó su justicia en su Hijo para que tú puedas creer y puedas ser libre y puedas tener vida eterna. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad verdadera. ¿Qué significa esta frase? Significa abandonar la antigua manera de vivir, lo que hablamos de despojarnos del viejo hombre, que está corrupta por el pecado, por los deseos engañosos. El viejo hombre, le decía yo, es exactamente u otra manera de hablar acerca de la carne. El apóstol Pablo, que aquí habla del viejo hombre, en otras partes habla de lo mismo con otro término, que es el asunto de la carne. Y yo le decía que en teología este asunto del viejo hombre y de la carne se conoce como pecado remanente. Es exactamente lo mismo, nada más que en teología se le da una frase un poquito más formulada. Pecado remanente, igual que viejo hombre, igual que la carne. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ser tentados. Eso es lo que nos lleva a ser tentados. Son nuestras pasiones exaltadas. Nos lleva a ser tentados. Y el cristiano no debe vivir como los gentiles que no conocen a Dios, sino que debe vivir de acuerdo con la verdad que se encuentra en Jesucristo. Y para hacer esto nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Ya le decía yo, despojarse es deshacerse, quitarse. Y Pablo ordena a los efesios que dejen de vivir como el hombre viejo y ahora se revistan del hombre nuevo. Y ahí nos señala los medios para revestirnos del nuevo yo en la carta a los Efesios 4:23. Es decir, que nosotros debemos comenzar por el espíritu de nuestra mente. Verso 23 del capítulo 4 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos entendiendo y les va haciendo sentido la importancia de los pensamientos, de qué estás llenando tu mente, de qué estás alimentando tu mente. Porque los pensamientos se alimentan. La información que tú le das, lo que tú ves, alimenta tus pensamientos. Por eso es importante mantener esa comunión a través de la palabra y de la escritura. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y solamente así podemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad y en la verdad. De la misma manera que el apóstol Pablo lo dice aquí en la carta a los Efesios, capítulo 4, de vestirnos del nuevo hombre, él mismo, Pablo, en la carta a los Romanos, lo llama de otra manera. Yo quisiera tocar ese pasaje también, si me acompañas en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 14, el apóstol también instruye a los creyentes de Roma. Y lo dice lo mismo, pero lo dice de otra manera. Y esto también es importante. A los efesios les dice del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad. Y eso mismo, Pablo se los dice a los romanos, pero de otra manera. Dice verso 14 del capítulo 13. Vestíos del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que aquí Pablo está resumiendo eso de creado según Dios en justicia y santidad. Lógicamente, nuestro ejemplo de ese hombre creado según Dios en justicia y santidad
se refleja y la encontramos en el Señor Jesucristo, en la vida del Señor Jesucristo y en el carácter del Señor Jesucristo. Y por eso aquí a los romanos Él lo llama de esa manera: vístete del Señor Jesucristo. Como que está resumiendo lo otro. Vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y dijimos que esos deseos de la carne, ¿dónde comienzan? En los pensamientos. ¿Nos va haciendo sentido? ¿En qué pensamos? ¿A qué le dedicamos ese tiempo? Entonces, esa frase de vestirse del nuevo hombre o vestirse de Cristo significa en sentido figurado estar vestidos del Señor Jesucristo, y esto con un propósito: para revelar la gloria de Dios al mundo. El principal objetivo de la salvación, amados hermanos, querida persona que nos escuchas, el principal propósito de la salvación no es que tú llegues al cielo y te pasees por las calles de oro y te metas al mar de cristal. Eso también es figurado, ¿no? No es cierto que en el cielo hay calles de oro. Si fuera así, los avariciosos estuvieran diciendo: Señor, ¿cómo le hago para entrar? ¿No? Dame una calle para yo barrerla y ese polvito yo guardármelo. El avaricioso ya estuviera formado para querer barrer un poquito de esas calles de oro, pero los avariciosos no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán ahí. Entonces, esto también es un sentido figurado. Como el apóstol Juan no encontraba palabras para describir lo bello que es el cielo, digo así: calles como de oro, un mar como de cristal. Era en su humanidad él tratando de ayudarnos a nosotros humanos de entender lo bello y glorioso que es el cielo. Pero bueno, la Escritura nos dice que uno de los objetivos principales de la salvación de Dios, en la salvación del hombre, yo te decía, no es el cielo. Porque si así fuera, hermano, lo que haría el Señor es: te salva y te lleva. ¿Para qué te deja? Si su principal objetivo sería llevarte al cielo, pues te salva y te lleva, ¿no? Pero no, ¿qué crees que es lo que hace el Señor? Te salva y te deja aquí. Que sigamos en este mundo. No somos, pero aquí estamos. Y el principal objetivo de eso, de que nos salva y nos deja aquí, es que aprendamos a vivir para revelar la gloria de Dios al mundo. El primer capítulo de la carta a los Efesios nos dice que esa salvación, esa adopción que Él nos dio, es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que cuando la gente vea a los cristianos vivir, le den la gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta vecina que me diste. Gracias, Señor, por estos vecinos cristianos. Gracias, Señor, por mi tía cristiana. Gracias, Señor, por mis primos cristianos. Gracias, Señor, por el principal objetivo es que le demos la gloria a Dios aquí en esta tierra mientras estamos viviendo. Estos dos términos entonces significan abandonar la vieja forma de vida viciada por deseos engañosos, ya lo dijimos, y adoptar una nueva manera de ser y actuar, de manera de ser y actuar que se caracteriza por la justicia y por la santidad. Repito, insisto con esto es una obra de Dios, es algo que Dios hace. Esa es la obra de Dios en las personas a las que justifica, a las que salva y en las que hace morar su Espíritu Santo. Se trata principalmente, y todo comienza ahí, en una renovación mental. Hemos hablado acerca del término del arrepentimiento. Hemos explicado qué significa el término metanoia, arrepentimiento. Y arrepentimiento en primer lugar comienza aquí, en un cambio de mente y renovación de nuestros pensamientos. Ahí comienza el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento para con Dios comienza entendiendo, por ejemplo, cuando es un pecador, un inconverso, que todavía no ha sido justificado, es inconverso, pero el Señor está obrando en él. El Señor obra en sus pensamientos para ayudarle a entender, primeramente, que es un pecador. Primeramente, que no es bueno, porque esa es otra idea del diablo, que
que ha logrado meter en el pensamiento de muchas personas el día de hoy. El día de hoy se ha formado una nueva religión. Esa nueva religión es la religión de los buenos. ¿No has escuchado personas que dicen, no necesitas leer la Biblia? No necesitas ir a una reunión de la iglesia, o no necesitas ser cristiano, no necesitas buscar a Dios, con que seas una persona buena. Esa es la religión de los buenos. ¿Pero qué creen? No son los buenos los que heredarán el reino de los cielos, ni son los malos los que irán al infierno. Si alguien pensaba que los buenos son los que se van a ir al cielo, discúlpeme que lo saque de su error. Los que se irán al cielo son los pecadores justificados por la fe y que tienen en ellos la presencia del Espíritu Santo. Y ahí sí, esa conceptos de qué es lo bueno y qué es lo malo, ese relativismo moral, y se acaba y ahí topa con pared. Porque muchas personas en ese relativismo dicen, para mí esto es bueno, para mí esto es malo. Si para ti esto no es malo, pues para mí sí lo es. Si para ti esto no es bueno, para mí sí lo es. Y entran en un relativismo donde ellos mismos hacen bolas. Pero por eso es que en el cielo no habrá buenos, sino solamente pecadores que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador y han buscado vivir en su voluntad y viven con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y ahí sí ya no hay error. Y ahí sí ya no hay equivocación. Haciendo nada que, Señor, yo profeticé en tu nombre. En tu nombre hice milagros. Yo predicaba. Y yo predicaba sana doctrina. Y yo predicaba expositivamente. Y si no tienes el Espíritu Santo, no entrarás en el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo se da por gracia en el nuevo nacimiento. Así opera el reino de los cielos. Entonces es una renovación mental que actúa, tiene un impacto en tu vida, en tu manera de vivir, un cambio de conducta que implica la toma de decisiones para desechar las malas actitudes, los malos hábitos y vivir de acuerdo a los principios de la verdad, la misericordia y la honestidad. Es la obra del Señor, hacer de Cristo y su reino el centro de nuestra vida, porque ese es otro objetivo del arrepentimiento. En esa renovación de tu mente, ahora el pecador es el centro de su vida. El pecador y sus deseos es el centro de su vida. Todo gira en torno a él. Yo, luego yo, después yo y al último yo. Así vive el inconverso. Cuando el Espíritu Santo obra y opera en una persona y la lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento lo lleva a quitarse él del centro y ahora a poner a Cristo y su reino, y entonces se vuelve en alguien cristocéntrico. El arrepentimiento en esencia significa poner a Cristo y su reino en el centro de nuestra vida, y todas las decisiones que nosotros tomamos es en función de Cristo y su reino. Así debe vivir el creyente. Entonces, aquellos que se visten del Señor Jesús son creyentes que no se enfocan en complacer los deseos de la naturaleza mala, de la naturaleza vieja, de esa naturaleza pecaminosa. No se enfocan en complacer eso, se enfocan en complacer a aquel que los amó, los compró y los lavó con su sangre, a su Señor. De este pasaje, Romanos 13, si usted lo estudia en su casa, se va a dar cuenta que en los versículos anteriores, Pablo ya había hablado acerca de que los santos, los cristianos, deben levantarse del sueño. Nos exhorta a levantarnos del sueño y desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz, como lo dice el versículo número 12. O sea, hay un contexto, el contexto de despojarnos de esos deseos de la carne, de levantarnos del sueño, de desechar las obras de las tinieblas
y vestir las armas de la luz. Y aquí el apóstol en todo esto nos está pintando una vívida imagen de entrar en una nueva vida en Cristo, como si cambiáramos la oscuridad de la noche por la luz del día. Algo muy hermoso en la manera en que el apóstol lo está haciendo. Como creyentes, entonces, no solo debemos despertar y quitarnos nuestra ropa sucia, sino vestirnos ahora de la ropa limpia para un nuevo día, para un nuevo andar en Cristo Jesús. Entonces, tratando de explicar esto, ¿qué significa vestirnos del nuevo hombre o vestirnos de Cristo? Vestirnos de Cristo, revestirnos de Cristo, hermanos, significa seguir a Cristo en el discipulado. Qué importante es esto, hermanos. Si algo va a renovar nuestra mente, la Biblia le llama discipulado. El discipulado es algo sumamente importante. Es estarnos empapando de las enseñanzas de Cristo. Y el discipulado tiene varias facetas y varias maneras de tomarlo. El principal es el personal, ¿no? El estar yendo a Dios diariamente y dejarnos discipular por Él, por su Espíritu, a través de su palabra. Ese es el más importante. Ese es el más importante. Pero después de eso viene otra faceta que es el discipulado de la iglesia, de la membresía. Hermanos, hemos estado haciendo énfasis, exhortándoles a que no faltes a los discipulados de los miércoles, por ejemplo. En los discipulados de miércoles, el Señor nos da una visión como iglesia y como congregación. En el discipulado personal, Dios te está hablando a ti personalmente, como Dios te conoce, lo que Dios conoce de ti, lo que Dios conoce de tu carácter, de tu vida, la dirección que Él quiere darte a ti de manera específica y personal. Eso pasa en el discipulado personal. Pero en el discipulado de iglesia, en el discipulado de hermanos, en el que nos da una visión de como iglesia, como familia en Cristo, hacia dónde tenemos que ir, en qué áreas tenemos que crecer, en qué áreas tenemos que fortalecernos. Y si nosotros queremos tener un crecimiento un poco más estandarizado, y lo digo así, un poco más estandarizado, porque pues, todos somos diferentes, ¿no? Todos somos personas diferentes, aunque somos creyentes y somos cristianos, todos respondemos de manera diferente a Dios, a la influencia del Espíritu y a la palabra. Pero todos recibimos la misma enseñanza y esto es importante. Esto es importante. Entonces, la exhortación a que no te pierdas los discipulados de miércoles es muy importante, hermanos, porque Dios quiere darnos un crecimiento lo más homogéneo posible. Todos vayamos entendiendo y teniendo la misma visión. El discipulado que se da los domingos aquí para aquellos que están queriendo, número uno, confirmar la obra de Dios en tu vida, tu salvación, aquellos que quieren afianzarse o simplemente, porque la verdad es que nosotros como iglesia local lo tenemos como un requisito, disculpa que lo diga así, pero sí, es un requisito para poderte nosotros dar el paso a la membresía. De alguna manera tenemos que asegurarnos, aunque algunos de ustedes, gracias a Dios, han llegado ya con mucha noción y mucho trato de Dios en sus vidas, y eso es muy bueno, y eso se lo agradecemos al Señor, que Dios esté obrando en las personas donde estén. Y algunas personas vienen y nos dicen, hermanos, somos creyentes, somos cristianos ya de tantos años, nos da mucho gusto. Pero como yo no soy Dios y te creo, pero no conozco tu corazón, y el Señor nos manda como responsables de la iglesia local asegurarnos de que todos los que ingresen a la membresía sean creyentes, hayan nacido de nuevo, tengan una comunión con Dios. De repente se nos pasa. Somos humanos, a nosotros como responsables se nos pasa porque pasan situaciones, pero nuestra obligación es ponerle todo empeño y toda seriedad a este asunto de admitir a los creyentes en la membresía de la iglesia local. Y esto es importante. Entonces, el discipulado del domingo es importante para ello, porque es un paso previo de lo que nosotros estamos haciendo. Después del discipulado que están recibiendo algunos el día domingo, siguen unas entrevistas de confirmación.
platicamos y vemos, y en lo que el Señor nos concede y vemos en la palabra, vemos si la obra que el Señor está haciendo contigo. Y no es para juzgarte, sino más bien para ver en qué te ayudamos y cómo te ayudamos, y de ahí puedas pasar a la membresía, a formar parte de la membresía, que ya tiene otros beneficios, privilegios, como la de participar en la cena del Señor, y no que sea un requisito. A los ojos de Dios, el pertenecer a la membresía no es un requisito para que puedas participar de la cena del Señor. Participar de la cena del Señor es para todos los creyentes, pero como te lo dije ahorita en cierto momento, ¿y nosotros cómo nos aseguramos? Si no es a través de un discipulado y de pláticas, ¿no? Y es la manera. Y después de eso, pues entonces los que no se han bautizado, vienen los bautizos. Que por cierto, aquellos a los que les pregunté y me confirmaron, al final me buscan, tengo que darles unos datos. Bueno, esto era en la parte de anuncios, pero ya me adelanté. Este cambio, esta modificación de comportamiento y irse dirigiendo al modelo de Cristo, va a ir surgiendo a lo largo de la vida cristiana. La santificación le llama a la Biblia, la santificación. Y para lograr esta transformación, hermanos, nosotros confiamos plenamente en nuestra condición de justificados ante Dios, hechos posible por el perdón, el nuevo nacimiento a través de la fe en Jesucristo. Sigue siendo una obra de Dios. La influencia de Dios en nosotros sigue ahí. Nos vestimos de Cristo cuando nuestras viejas costumbres son clavadas en la cruz a través de la fe en el sacrificio de Jesús y su resurrección. Nuestras viejas obras, nuestros pecados, nuestras malas costumbres, dice la Escritura, que son clavadas juntamente con Cristo el día que creemos en Él y nos arrepentimos. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Yo le decía la semana pasada al inicio, como estas enseñanzas están enfocadas al creyente para que el Señor nos vaya santificando cada vez más y vayamos creciendo más a la imagen del Señor. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje para el no creyente? El mensaje para el no creyente es: atiende al Evangelio, atiende al llamado del Evangelio. Cree en Jesucristo y arrepiéntete y entrégale tu vida al Señor. Este es el llamado para ti. Esto de revestirte del nuevo hombre, para ello tienes que hacer morir al viejo hombre. Para ello tienes que arrepentirte de tus pecados. Para eso tienes que creer en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Y como lo hemos venido diciendo, eso empieza a dar evidencias. Tiene que haber evidencias de que el Espíritu Santo vino a morar en ti, porque esa es la promesa. La obra sobrenatural que Dios hace en una persona en el cristianismo no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras obras, no es en nuestra buena voluntad. Todo depende de que Dios, el día que nos perdona y el día que nos salva, hace morar su Espíritu Santo en nosotros. Eso hace la diferencia. Eso hace el cambio y eso asegura que tu vida cristiana irá en aumento, irá avanzando, y es la garantía de que estarás con el Señor, ya sea cuando Él te llame o si Él viene antes. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la grande diferencia. Es la grande diferencia, hermanos. Entonces, para el no creyente, el mensaje es: cree en Jesucristo y en esa fe que tienes, arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida al Señor. Dile que te perdone y dile que venga a morar en ti para que comiences en esta vida que es en Cristo Jesús. Revestirnos de Cristo Jesús. He estado diciéndolo de varias maneras para tratar de llegar a tu mente en este concepto. Revestirnos de Cristo entonces significa y conlleva a que permanezcamos en Cristo. Y este permanecer es en una comunión diaria. Hermanos, ya lo he dicho en otras ocasiones, ya lo he enseñado y así lo aprendemos de la Escritura. En el sentido estricto, en el sentido más estricto de lo que enseña la Escritura, el concepto de santidad no es dejar el pecado. Sí lo conlleva, pero no es el sentido más estricto.
Dejar el pecado es fruto de algo que sucede en el interior de la persona. Santidad en el más sentido estricto de lo que la Biblia enseña es comunión y permanencia en Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, tienes el poder para vencer el pecado. De otra manera, no. Porque para principio, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Primero tienes que ser libre, liberado de eso. En el sentido más estricto, entonces, repito, santidad significa comunión con Dios. Un hombre y una mujer será más santo y su santidad será más grande en la medida en que tenga comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios el Señor te ayudará a entender su voluntad y a vivir en ella. Y esto conlleva a dejar el pecado, a vencer el pecado. Todas estas cosas que hemos estado hablando de los ídolos, comunión con Dios. Entonces, revestirse de Cristo significa fortalecer tu relación con Dios. Y en esa influencia que diariamente recibas de Él por tu comunión con Él, empieces a vivir para complacerlo, obedecerlo, agradarlo y honrarlo. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, la carga, la pesada carga de qué difícil es ser cristiano, sí o no, se diluye y descansas un poco. Porque eso no cae sobre tus hombros solamente. Es en la gracia de Dios. Es Dios obrando en ti. Juan Wesley, un precursor de avivamientos allá en Inglaterra, lo describió, esto que te estoy diciendo, lo describió como una expresión fuerte y hermosa de la unión más íntima con Él y de estar revestidos de todas las gracias que estaban con Él. Así lo explica Juan Wesley. Estamos vestidos de Cristo cuando nos unimos tan estrechamente a Jesús que los demás lo ven a Él y no a nosotros. En esta última parte, ya estamos en la última parte de la enseñanza, quiero que recordemos esa hermosa enseñanza del Señor Jesús, porque te acabo de decir que para podernos revestir del nuevo hombre creado según Dios, para podernos revestir de Cristo, lo más importante es la comunión estrecha con el Señor. Y el Señor Jesús nos dio una enseñanza muy hermosa a través de respecto de esto en el Evangelio de Juan capítulo 15. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan capítulo 15. ¿Qué crees que vamos a encontrar en los primeros versículos del Evangelio de Juan capítulo 15? ¿Quién me dice? ¿Perdón? La enseñanza de la vid verdadera. La enseñanza de la vid verdadera, hermanos. ¿Cómo podemos, y aquí voy aterrizando y tratando ya de todo lo que hemos hablado acerca de todos esos pecados del creyente, que el creyente debe cuidarse, de esos ídolos que debe desechar. Todo ello estimulado por el viejo hombre, por la carne, por el pecado remanente que todavía existe en nosotros. ¿Cómo podemos tener la victoria sobre todo eso? ¿Cómo podemos nosotros vencer en eso? ¿Cómo podemos inclusive no solamente vencer eso, sino ahora vivir para la gloria de Dios? Obedeciendo a Dios, honrando a Jesucristo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo damos el brinco de una cosa a la otra? La verdad es que no debería de ser tan complicado entenderlo, hermanos. Porque el secreto de nuestra fuerza, el secreto de nuestra victoria, el secreto del poder en nosotros, si le podemos llamar secreto porque en realidad no es ningún secreto,
porque la Biblia no lo dice y ahorita vamos a leer una parte, un pasaje, uno de tantos que no lo dice. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, ¿de quién crees que estaba hablando? ¿De quién está y por quién está conformada su iglesia? Por los creyentes. Nosotros los creyentes somos la iglesia. Y el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. En Cristo Jesús hay victoria. ¿Cómo obtenemos esa victoria? ¿Cómo nos apropiamos de esa victoria? ¿Cómo vivimos en esa victoria? Juan capítulo 15, versículo 1, el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ¿qué es el pámpano? El pámpano son las ramas que están unidas a la vid, al tronco. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Escucha esto, hermano, esto es glorioso. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Esta enseñanza el Señor Jesús se la estaba dando a sus discípulos. Y les estaba diciendo, ustedes ya son limpios, ustedes ya están limpios por la palabra, por el evangelio que escucharon y recibieron de todo corazón y sinceramente y se entregaron a Él. Ya están limpios. Pero ahora, ¿qué se requiere? Verso 4, permaneced en mí. Y yo en vosotros. ¿Cómo es Cristo en vosotros? Por el Espíritu Santo. La marca del verdadero creyente es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿te identificas? El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Grábatelo, entiéndelo, créelo. No puedes llevar fruto por ti mismo. No puedes. ¿Nunca has podido? No puedes. No podrás. Por ti mismo. No podrás. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, separados de Cristo, nada podemos hacer. Absolutamente. Por eso es que a quien no está en Cristo, la palabra de exhortación del día de hoy es: arrepiéntete, cree, para que puedas estar en Cristo. Atiende al llamado del Evangelio para que puedas estar en Cristo, para que Dios te perdone tus pecados, para que seas justificado delante del Padre por las obras de Jesucristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, de estos pasajes, yo quisiera terminar reflexionando algunas cosas. Ya vosotros, dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué era esa palabra que el Señor les había hablado? Pues la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra, empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y a estos discípulos esa palabra les había hablado: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significaba? ¿Qué implicaba que el reino de los cielos se había acercado? Bueno, se implicaba que el Señor Padre, el Padre, dio a su Hijo. Y ahí estaba el Hijo hablándoles, dándoles el mensaje.
Y aunque ellos no lo entendían, el Señor les había declarado, yo voy a la muerte, yo voy a morir, yo voy a la cruz. Eso era parte del mensaje y de esa palabra que les había hablado. En el caso de nosotros, hermanos, en el caso de nosotros, esa palabra implica ya el conocimiento y el entendimiento de que el Hijo de Dios vino, vivió y murió por nosotros y para nosotros. Y resucitó para gloria del Padre, sí, pero también como primicia de los que habríamos que resucitar también por Cristo Jesús y poder del Espíritu Santo. Ya vosotros estáis limpios por ello, hermanos. Somos muy privilegiados por tener esta palabra y el entendimiento de esta palabra. Somos privilegiados de que Dios nos haya tenido misericordia para que podamos entender la palabra del Señor. Entender que estábamos perdidos, condenados, reos de muerte, pero entender también que el Señor hizo algo muy glorioso, dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como recompensa, como pago por nuestra deuda, para declararnos justos. Eso es muy glorioso. Y si tú eso lo entiendes, eres privilegiado. ¿Sabes por qué? Porque muchos lo escuchan, lo saben y no lo entienden. Y siguen esclavos de sus pecados y siguen muertos en sus delitos y pecados. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí ya en sí mismo es una bendición, es un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque el profeta Isaías dice que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Por nuestros pecados hay una enorme división entre el ser humano y Dios. De entrada, el ser humano pecador no puede estar cerca del Dios que es santo, santo, santo. Solamente a través de Jesucristo. Y si aquí ya te dice, no solamente ya puedes estar, sino tienes que permanecer ahí en esa posición, en ese lugar cercano a Cristo. Eso ya es un privilegio. Eso ya es glorioso, hermanos. Eso ya es una bienaventuranza. Por eso es que por todos lados, cuando se habla de aquellos que han sido perdonados de sus pecados, se nos dice y se nos llama bienaventurados, ¿no? El Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Han sido perdonados tus pecados. Eres bienaventurado. Eres bienaventurada. Para empezar, porque no lo merecías. ¿Por qué el Señor Dios, hacia el cual tu vida te la dedicaste pecando contra Él y ofendiéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué razón te declararía justo si no puede serlo? ¿Por qué razón el Señor amoroso, Padre amoroso, daría a su Hijo para ser muerto y sacrificado, para que tú, su enemigo, tuvieras oportunidad de ser declarado justo y limpio? ¿Por qué? No hay razón. No hay razón. No hay respuesta, porque no lo merecemos. Y la única conclusión a la que pudiéramos llegar es porque Dios es bueno. Solamente por el puro afecto de su voluntad. Nada más. Nada más. No había nada bueno en ti, no encontró nada bueno en ti. Lo único que encontró eran razones para condenarte y mandarte al infierno y a la condenación. Era lo único que encontraba en nosotros. Pero Dios, que es bueno, amplio en misericordia. El hecho de poder permanecer en Él ya es una bendición. Somos bienaventurados. Pero no para ahí el asunto. Dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en Él. Hermanos, se nos está dando la fórmula. ¿Queremos ser fructíferos para el Señor? ¿Queremos crecer? ¿Queremos madurar? ¿Queremos vivir para la gloria de Dios? ¿Queremos que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros? Permanezcamos en Él. Luchemos contra esa necedad que nos separa, que nos hace buscarlo a las prisas y a las carreras,
o que hace que pasen los días y no lo busquemos. Luchemos contra eso. Y el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, escucha cómo lo dice, este lleva, y lo está asegurando y lo está prometiendo. Y Dios no es hombre para que mienta. Él está asegurando y está prometiendo que todos aquellos hijos de Dios que creen en Él y que permanecen en Él, van a llevar mucho fruto. Vas a madurar, vas a crecer, vas a recibir el poder para vencer ese pecado que te está asediando. Ingratitud, malicia, orgullo, hipocresía, incredulidad. ¿Con qué estás batallando? Bueno, si permaneces en Él, llevarás mucho fruto, y parte de ese fruto es vencer ese pecado que te está asediando, vencer esa tentación que no te deja y que ya te lleva rato molestándote y molestándote. Y aunque regresen, tendrás la victoria en el Señor. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Todas las bendiciones que nosotros recibimos son porque Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido misericordia con nosotros y ahora nos ha puesto en un lugar diferente del que estábamos antes. Hoy somos sus hijos. Hoy somos sus hijos. Y eso no es cualquier cosa, hermanos. Podernos llamar hijos de Dios no es cualquier cosa. Podernos llamar hijos de Dios es poderoso, porque nuestro Padre es poderoso. Y todo esto es solamente gracias a que el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si esto no nos hace vivir agradecidos, hermanos, nada lo hará. Nada lo hará. Si esto no nos hace tener un corazón agradecido para con Dios, nada lo hará. Porque esto vino a transformar nuestra vida, transformar nuestro rumbo. ¿Tú te has pensado dónde estarías hoy, 19 de octubre? ¿Estamos 19 de octubre? Sí. Hoy, 19 de octubre, ¿dónde estarías tú si el Señor no te hubiera rescatado? Si el Señor no hubiera tenido la misericordia que tuvo, si el Señor no hubiera extendido su gracia para contigo, ¿dónde estarías hoy, 19 de octubre del 2025, si el Señor no te hubiera salido al paso, salido a tu camino y te hubiera rescatado y te hubiera detenido del camino loco que llevabas? ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué estarías haciendo hoy? ¿O estarías? Porque muy probablemente algunos ya ni siquiera estarían aquí en esta tierra. Bienaventurado eres si te puedes llamar hijo de Dios. Bienaventurado eres si tú puedes hacer esto de despójate del viejo hombre y vístete del nuevo según Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer eso. Esto es un privilegio. Esto es una bendición. Esto es algo que por gracia hemos recibido, hermanos. Esto es algo en lo que podemos decirle al Señor, gracias. Y recordando y meditando en esto es que nos pareció propicio, adecuado, que hoy podamos recordar aquel por el cual somos dignos o podemos considerarnos dignos. A pesar de nuestras fallas y de nuestras luchas, el Señor nos hizo dignos
por Cristo Jesús. Y mientras escuchamos un canto, yo quisiera que nuestros hermanos y hermanas nos ayudaran preparando los elementos. Hermanos, la cena del Señor es algo que solamente aquel que tiene el Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, por el perdón de pecados, puede participar de él. Si tú no has nacido de nuevo, si tus pecados no han sido lavados por la sangre de Jesús a través de la fe, yo te pido que no participes de él. Más bien te exhorto a que rindas tu vida a Jesucristo, para que puedas hacerlo y Él te haga digno y te dé el privilegio, porque es un privilegio, poder participar de ella. Te exhorto a que atiendas al llamado de Dios a través del Evangelio. Arrepiéntete y cree. Ven a Él, ven a Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero si tú puedes participar de la Santa Cena y de estos elementos, hermano, no es por ti, es por gracia.